tenemos un asunto difícil, difícil porque es un tema quizá no el más adecuado para un día como hoy, que es un día con muchos visitantes y un poco de jolgorio, y es un tema en fascículo cerrado. El hambre en las expediciones a América. Bueno, cuando los españoles o los portugueses llegaban a las costas americanas, se encontraba muchas veces, querido Dorio, con pobladores que tenían, podríamos decir, agriculturas muy primitivas. El principal alimento de la mayoría de los pueblos de Centroamérica y de Sudamérica era el sazabe, una especie de torta de harina de mandioca. Esta comida era de trabajosa elaboración y muchas veces no alcanzaba para alimentar a los recién llegados. Claro, obviamente. Apenas se alcanzaba para alimentar a los pueblos que estaban ya instalados allí. Calcule, venían miles de españoles, no había forma. No alcanzaba. Los expedicionarios, hasta que pudieron cultivar ellos mismos la tierra, digamos por sus propios medios, se dedicaron principalmente al saqueo o a buscar otros lugares, iban un rato a cada lugar a ver qué pasaba. Pero en la búsqueda padecían hambre. En algunas locaciones, como en la selva, por ejemplo, los recursos alimenticios eran mínimos. Además, no podían adaptar a las regiones tropicales lo que traían, como el trigo, la vid, el olivo, etcétera, ¿no? Tampoco tenía sentido amontonar alimentos, porque los calores de aquellas latitudes hacían que se pudriera el bizcocho. El bizcocho era un pan cocido 2 veces. ¿Qué quiere decir bizcocho? Cocido 2 veces. Claro. Y era un pan que soportaba mejor las inclemencias del tiempo, pero se pudría igual. Porque hasta la carne salada se pudría en aquellos lugares. Bueno, ante aquellas situaciones había que pensar cualquier clase de repugnancia, ¿no? Podía verse aquellos hombres buscando bichos, raíces, o rascando frenéticamente la tierra para encontrar algo que comer. Cuenta nuestro querido amigo Ulrico Schmidl, cronista del Río de la Plata, señor, primero, que los conquistadores devoraban plantas sin saber si eran venenosas y que muchos terminaban retorciéndose como esfuerzos y muriendo abandonados de su familia. Cuando encontraban alguna población solidaria, entonces se producían unos hartazgos que también eran peligrosos, ¿no? Cuenta Germán Arciniega, autor de más de un libro muy interesante acerca de las Américas, que los hombres se inflaban, comían tanto que se inflaban como globos y después se desinflaban violentamente y la debilidad posterior al hartazgo era total. Esto debería ser una enseñanza para todos nosotros, pero no lo es. Miembros de la expedición de Hernando de Soto, aquel en cuyo honor un automóvil de la fábrica Chrysler lleva como marca de Soto. De Soto se trata de ese mismo de Soto. Que cruzó del Atlántico al Pacífico. Sí, no sé si llegó al Pacífico de Soto. Sé que murió allí mismo en el Golfo de México, mientras buscaba la fuente de la juventud. ¿Qué va a hacer? Bien. Miembros de la expedición de Soto solían pelearse por la posesión de sesos de caballo y lenguas de caballo, aun cuando llevaran mucho tiempo muertos, y se los comían. La sangre de los caballos también podía ser un buen recurso. Incluso con el caballo vivo, sangraban. Los hombres de Pizarro, que quedaron en tierra cuando Orellana se aventuró por el Amazonas, remediaban el hambre sangrando a los caballos una vez a la semana, ¿no? Bebían esta sangre mezclada con hierbas. Los caballos comían hierbas. Claro. Tampoco se despreciaban iguanas ni serpientes. Pero venía lo que hemos mencionado, creo que ayer o anteayer, la carencia de vitaminas debida a la ausencia de verdura y fruta, ¿no? ¿Qué trae? El escorbuto. Claro. Y el escorbuto produce, discúlpeme, un olor fétido, que enseguida preguntan quién fue el que contrajo el escorbuto. En los barcos es tremendo. Los dientes se caían. La mejor forma para saber si uno tiene escorbuto es ver que se caen, encontrar dientes en el piso.
Usted se levanta y ve dientes que reconoce como propios. Sí. ¿Qué es? En el Corbuto, piso, digo, claro. y dice, debo tener el escorbuto, debo tener. Hermosa imagen. Bien, en una segunda fase, a la que Sí. hay que llegar, ¿no? Se te ponían las piernas negras. Ajá. Es otro indicio también. Sí, más Usted se fuerte. levanta y además de dientes en el suelo, ve que las piernas se le pusieron negras y dice, debo tener el escorbuto, debo tener. Otro problema es la sed, no en el escorbuto, sino en la conquista general, de América. A nuestro querido Álvaro Núñez Cabeza de Vaca le sucedió lo siguiente. En aquel famoso naufragio, así se llama el libro de Álvaro Núñez, Naufragio. Él naufragó con la expedición de aquel enemigo de Cortés, cuyo nombre se me escapa ahora, frente a las costas de Estados Unidos. Se salvaron muy pocos. Y resulta que se lanzaron al mar en barcas improvisadas y se les pudrió el agua. Habían guardado el agua en unas botas que habían fabricado desollando patas de caballo. Y después de 5 días sin probar gota de agua, porque la que tenían estaba podrida, dijeron, más yo me tomo el agua del mar. Oh, mal hecho. ¿Y para qué? Ahí murieron todos. Todos mal, sí, sí. Cuando tomás agua de mar te morís. Te morís. Te morís inmediatamente retorciéndote. Abandonado por tu familia. Ahora viene la parte más dramática, porque en aquellas situaciones de hambre se produjeron casos de antropofagia. Uno es el que cuentan algunos cronistas con motivo de la más tremenda hambruna que se desató aquí mismo, en la ciudad de Buenos Aires, en la Buenos Aires de don Pedro de Mendoza. 536. Dice Schmidl, que fue testigo de aquel suceso, lo siguiente. Dice, la gente no tenía nada que comer. Era tanta la miseria y el hambre que no había serpiente, rata y otros bichejos inmundos para aplacarlo. No quedaron ni zapatos, todos se comían. Lo único que se guardaba eran los caballos. Sucedió luego que 3 españoles robaron un caballo y se lo comieron. Sí. Fueron atrapados y bajo tormentos confesaron la falta y los ahorcaron. Y aquella misma noche otros españoles se juntaron, fueron al cadalso donde todavía colgaban los cuerpos y se los comieron. También ellos fueron ajusticiados, pero en este caso se procuró esconder los cadáveres. Diego González Baito, soldado de la expedición de Pedro de Mendoza, se comió a su hermano durante el asedio indígena en julio de 1536. Otro que la pasó mal fue Álvaro de Aguilar, que en 1513 se dirigía de Santo Domingo al Darién y su nave encalló. Unos días más tarde, unos indios encontraron a Aguilar junto a sus hombres, les ofrecieron algo de morfar y durante casi 2 meses los alimentaron. Eran una treintena de náufragos. Yo creo que empezaron a sospechar que los indios se los querían morfar o algo pasó, no me acuerdo bien. El caso es que decidieron crear una barca para partir. Empezaron a navegar, pero la travesía fue un desastre. Iban 2 meses de navegación y andaban perdidos. La mitad de los pasajeros se habían muerto. Y un día, una nave española comandada por Pedrarias Dávila, uno de los hombres más malos del mundo, encontró la balsa de Aguilar con los pocos que quedaban. Ese mismo día, en la balsa, habían jugado a los dados quién iba a ser comido por los otros. Y le había tocado justamente a Álvaro de Aguilar, ¿no? Así que se salvó con el hilo de una parte. Bueno, había un grupo de soldados, esa es otra historia, ¿no? De Jiménez de Quesada. Jiménez de Quesada no fue uno que fue a buscar el dorado, creo que sí. Claro. Sí. Estaban perdidos en la selva, desesperados por el hambre, se comieron a sus auxiliares indios. Bueno. El escopetero Cristóbal Martín, o Martín debe ser, ¿no? Sí. Devoró a un muchacho, Juan Ramos Cordero, y bueno, cosas así. Mató el significante. También lo mismo sucedió con Íñigo de Vascuña. Eso fue peor, no había sido vencido por los indios en una batalla y escapaba herido con los pocos soldados que le quedaban a través de la selva. Y no tenían más alimento que unos palmitos amargos que cada tanto encontraban por el camino, ¿no? Una porquería.
En un momento Vascuña no resistió más y le pidió a sus soldados que acamparan junto a él y no lo abandonaran. Acamparon 3 días y Vascuña no se recuperaba. Y entonces le comunicó a sus tropas que podían ir. Se dijo, pueden rajarse, ¿no? Se quedaron solo 2 guardias con él, junto con algunos sirvientes indios. Al mando de la tropa siguió Juan Portillo y se las tomaron. Los soldados ya habían recorrido un par de kilómetros cuando se dieron cuenta de que se habían olvidado el yesquero, el chispero. Sí, señor. Y Portillo mandó a 2 enviados a buscarlo. Mandar a 2 enviados. Es casi una redundancia, pero está bien. Bueno, cuando llegaron al campamento, los enviados oyeron los gritos de Vascuña. ¡Ay, ay, ay! Se apuraron y al llegar encontraron a uno de los guardias que estaba cortando a uno de los sirvientes para comérselo. Bueno, los enviados de Portillo huyeron y contaron al resto de la tropa lo que habían visto. ¿Y el resto qué hizo? Siguió su marcha. Solo tengo una dedicatoria que es a Mujica Lainez, que ha escrito uno de los bellos cuentos de Misterioso Buenos Aires, que es el que cuenta el episodio que narra Schmidl, se llama El hambre. Sí. Ciertamente. Estaba pensando, Alejandro, hace bastante poco tiempo, usted hablaba de la fauna local, a mí me tocó estar en Nicaragua, donde después de la guerra civil primero y las guerras accesorias, para llamarlas de algún modo, había desaparecido todo el ganado vacuno. Nicaragua era como el gran corral de Centroamérica, y los pollos también escaseaban mucho, y la única fuente de proteínas eran algo que los locales llamaban garrobo. Me invitaron a comer garrobo y dije, sí, será una planta, que son las iguanas. A tal punto funciona esto que ahora en toda Centroamérica hay criaderos de iguanas, la iguana verde, ¿no? Y esto sirve para alimentarse y mucho más. Quiero decir con esto que las serpientes también hemos comido ahí con los amigos de la OEA. Mucho tiene que ver una cuestión cultural. Fíjese, por ejemplo, que a muchos indígenas americanos de este continente les llamaba la atención el horror de los europeos ante la antropofagia cuando veían las misas, porque decían, después de todo, cuando escuchaban tomad y comed, que este es mi cuerpo, decían, la religión misma de estos hombres empieza por ahí, y no había forma de explicarles la metáfora también a ellos. Hay una cosa que se llama metáfora. Metáfora, claro, bueno. De todos modos, también nos cuenta Marvin Harris. A mí me rompieron el corazón muchas veces. Sí, claro, y esto no significa, etcétera. Y aquí estoy, vivito y coleando cuando puedo. Marvin Harris nos explica que hay una antropofagia que es ritual y otra que es económica, que es la de tener proteínas. A veces estos pueblos pasaban por ahí. Al respecto hay un libro que usted debe conocer, que es ese, ¿cómo se llama? Marvin, el autor de... Marvin Harris. Marvin Harris. Ahí está, el autor de Bueno para comer. Bueno para comer, exactamente. Es un libro extraordinario. Maravilloso. Donde habla de los tabúes de la comida también y qué cosas los explica. Y habla de la comida en el sentido antropológico, en el sentido antropofágico, podría haber dicho. También. Y es un libro que yo recomiendo calurosamente a todos los que alguna vez han comido. Ciertamente. Y después, digamos, está la aparición de... tenemos un amigo de este programa que es Barton, no Patricio, sino Richard Barton, que cuenta que deja deslizar que alguna vez incurrió en estas prácticas al ser cautivo de los nativos de Dahomey, allí donde le hicieron una cicatriz en el rostro. Pero pensaba en las otras formas del hambre, cuando el hambre es impuesto por otros. El caso tremendo de Ugolino en la Divina Comedia, royendo el cráneo de sus propios hijos encerrado. Y también, este asunto de, para qué negarlo, hace muy poco tiempo en Nápoles, cuando Nápoles estaba bajo el bombardeo aliado, 2 días antes que llegaran los norteamericanos, dicen que se produjeron escenas que eran tan ajenas a la condición humana como los mismos crímenes de guerra que se habían cometido antes en torno a la antropofagia. Le llama la atención eso. Y no que murieran 50 millones de personas. Claro, exactamente. Pero en todo caso creo que lo que a uno le aparece en la cabeza al leer estas cuestiones es qué precio tienen las cosas que uno da para seguir adelante. En este caso se trata de la supervivencia y uno dice, me puedo convertir en un antropófago, en un caníbal que viene del Caribe, por otra parte de la palabra, para seguir viviendo. ¿Valdrá la pena la vida después si he tenido que hacer eso?
Y creo que en ese punto es donde uno evalúa las cosas de la cultura, las cosas que quizás tenga que hacer y aquellas cosas que arriesga cada vez que uno pone en juego algo de sus principios. Creo que es afortunadamente muy difícil que hoy en día se produzcan estos extremos, pero todos los días se produce alguna contingencia por la cual uno debería pensar si es preferible morir de hambre o seguir adelante. A veces uno tiene que saber que toda la dignidad le va en aquello que se está por comer, aunque más no sea un pucherito de gallina. Y Pucherito de Gallina es el tango que va a ilustrar esta pequeña charla en la interpretación de don Edmundo Rivera.